Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este tutorial llamado Descubre las relaciones ocultas. Venn y Euler en acción. Soy el tutor César Osvaldo Rodríguez Trujillo, docente del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Este tutorial está dividido en las siguientes partes. Primero, población. Segundo, presentación. Tercero, propósito de aprendizaje. Cuarto, exposición del tema, diagrama de Venn y Euler. Quinto, aprendizaje significativo. Sexto, aprendizaje colaborativo. Séptimo, evaluación. Octavo, conclusión. Noveno, despedida. Y por último, algunas referencias. Nuestra población, mentes matemáticas en formación. Este curso está dirigido a toda la población universitaria que esté haciendo un programa profesional. Es un tutorial que está diseñado para fortalecer sus bases en el pensamiento lógico y en las estructuras de conjunto. Este curso está dictado desde la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnologías y es transversal, donde la mayoría de los programas lo ven. En contexto de este curso, complementaremos los temas vistos con una perspectiva práctica y visual esencial para la resolución de problemas complejos. Propósito de aprendizaje. Clarificando relaciones. Al finalizar esta tutoría, habrán dominado el arte de los diagramas de conjunto, adquiriendo habilidades prácticas para su aplicación en diversos campos. Primero, distinguir cuándo usar cada diagrama. Aprenderán a identificar las situaciones más adecuadas para emplear un diagrama de Venn o uno de Euler, optimizando la claridad de sus representaciones. Segundo, interpretar correctamente operaciones de conjuntos. Dominarán la interpretación de intersecciones, uniones, diferencias y complementos dentro de los diagramas, descifrando su significado lógico. Tercero, representar relaciones lógicas con eficacia. Desarrollarán la capacidad de transformar proposiciones lógicas en representaciones visuales claras y concisas, mejorando su comunicación matemática. Exploremos las definiciones. Diagrama de Venn, la totalidad de posibilidades. Un diagrama de Venn ilustra todas las posibilidades relacionales lógicas entre una colección finita de diferentes conjuntos. Muestra no solo las áreas donde los conjuntos se superponen, intersección o se unen, la unión, sino que aquellas donde no hay elementos compartidos o donde los elementos son exclusivos de un conjunto o del universo. Es una herramienta poderosa para visualizar todas las combinaciones teóricas, incluso si algunas regiones resultan estar vacías en la realidad. En cambio, en los diagramas de Euler representan únicamente las relaciones que realmente existen entre los conjuntos. Omite las áreas o regiones que son lógicamente imposibles o que no contienen elementos de la situación particular que se está analizando. Esto la hace a menudo más concisa y clara que el de Venn. Cuando se trata de relaciones complejas o cuando se sabe que ciertas intersecciones son vacías, evitando la visualización de espacios innecesarios. Aquí podemos ver en pantalla un diagrama de Venn, el que está a la izquierda, y un diagrama de Euler. A continuación, vamos mediante un recurso de Geniali, mirar las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos. Aspectos a tener en cuenta en el diagrama de Venn-Euler. La unión. La unión es el conector lógico O. En algunos problemas entre conjuntos suele aparecer este conector y se debe identificar, puesto que dentro del procedimiento de representación de la información en el diagrama de Venn-Euler o en las preguntas planteadas sobre el problema, este hace referencia a la unión. Es decir, que cada vez que estemos resolviendo un problema y en ese problema esté la palabra o el conector lógico O, estamos haciendo referencia a la unión. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. En el siguiente diagrama de Venn-Euler corresponde a un estudio realizado a estudiantes universitarios a quienes se les preguntó sobre su deporte favorito. En este diagrama de Venn-Euler vamos a identificar tres conjuntos: el conjunto A, que es fútbol americano; el conjunto S, que es soccer; y el conjunto B, que es baloncesto. Ahí ya están representados los diferentes datos. Nos preguntan: ¿cuántos estudiantes prefieren fútbol americano o soccer? Cuando hablamos de O, estamos hablando de unión. Eso quiere decir que debo unir los conjuntos A y S, ¿cierto? Y sumar todos los números que están en la parte sombreada. Eso da un total de 56 estudiantes que les gusta el fútbol americano o el soccer.
Ahora vamos a mirar la intersección. El conector lógico de la intersección es la letra I, la Y. En algunos problemas entre conjuntos suele aparecer este conector y se debe identificar, puesto que dentro del procedimiento de representación de la información, en el diagrama de Venn-Euler o en otras preguntas planteadas sobre el problema, este hace referencia a la operación intersección. En el mismo ejemplo, en el diagrama se está mostrando a los estudiantes que contestaron una encuesta donde nos dicen qué deporte practican y están los mismos tres conjuntos, A, S y B, donde A es fútbol americano, B es baloncesto y S es soccer. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuántos estudiantes practican fútbol americano y baloncesto? Como hablamos de I, es la intersección, es decir, vamos a intersectar el conjunto A con el conjunto B y solamente nos ubicamos en los elementos que comparten. En este caso son 5 y 10. Sumando esos dos números, quiere decir que 15 estudiantes practican fútbol americano y baloncesto. De adentro hacia afuera, ¿cómo vamos a organizar la información cuando vamos a dibujar el diagrama de Venn, cuando vamos a pasar los datos que tenemos a el diagrama de Venn? Y siempre se acostumbra o lo que se aconseja es que sea de adentro hacia afuera. La razón para proceder de esta forma es debido a que nos permite determinar la cantidad de elementos que se ubican en cada una de las regiones del diagrama de Venn-Euler y de esa forma no repetir elementos que al final no sobren o no coincidan con la información que se ha dado en el enunciado. Entonces la pregunta es, ¿cómo ubicar los elementos? Primero, intersección entre los tres conjuntos. Nos vamos a ubicar donde se intersectan los tres conjuntos y vamos a ubicar los datos que allí aparecen. Luego pasamos a las intersecciones entre dos conjuntos. Luego pasamos a los que solamente tienen un elemento en un solo conjunto y al final vamos a verificar, ¿cierto? Que los datos que estemos escribiendo en el diagrama de Venn-Euler coincidan con la información de nuestro enunciado. La expresión solamente. Cuando hablamos de la expresión solamente nos indica que se deben tomar los elementos que pertenecen de forma exclusiva a un conjunto. ¿Listo? Entonces, con el mismo ejemplo, nos preguntan, ¿cuántos estudiantes practican solamente fútbol americano? Entonces, como solamente es fútbol americano, nos vamos a la región sombreada de A, ¿cierto? La que vemos allí, y no vamos a incluir los datos que se comparten con los otros conjuntos, porque solamente nos interesan los que juegan fútbol americano únicamente o solamente. Eso quiere decir que son 17 estudiantes. La expresión pero no usualmente aparece en la información de problemas de conjuntos o en preguntas que están relacionadas al diagrama de Venn-Euler. Esta expresión pero no representa la operación de diferencia, es decir, aquella que a la de un conjunto le quitamos los elementos del otro conjunto. Teniendo el mismo ejemplo, nos preguntan cuántos estudiantes practican soccer pero no baloncesto. Es decir, que al conjunto S de soccer le vamos a restar todos los datos de baloncesto. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que al restarle a S todos los elementos del conjunto B, que es de baloncesto, solamente quedan sombreados los números o los elementos 13 y 3. Eso quiere decir que son 16 estudiantes, ¿cierto? Que practican soccer, pero no baloncesto, ¿cierto? Y ahora el conjunto universal. En el conjunto universal es la cantidad total, representa el conjunto universal y debe verificarse una vez se represente la situación en el diagrama de Venn. Esto se hace sumando todos los elementos que se encuentran en el recuadro que representa el conjunto universal. Nuevamente, ¿cierto? En un estudio realizado a 70 estudiantes universitarios a quienes se les preguntó sobre su deporte, los mismos conjuntos, démonos cuenta que tenemos el conjunto A, que son los que juegan fútbol americano, el conjunto S, que son los que juegan soccer, y el conjunto B, que son los que juegan baloncesto. Pero hay un 4 que está por fuera de esos tres conjuntos, no pertenece a ninguno de ellos, quiere decir que son 4 de esos 70 estudiantes que no practican o que no tienen un deporte favorito, no tienen ningún deporte favorito. Entonces, sumando todos esos datos, me debe dar 70. ¿Eso qué quiere decir? Que debo sumar lo que aparece dentro de los conjuntos y lo que está por fuera para que me den esos 70. ¿Listo? Eso nos conforma el conjunto universal. En algunos problemas esta información no es explícita en el enunciado, por lo cual podemos encontrar una pregunta en la cual soliciten la totalidad de personas que fueron encuestadas o el total de datos recogidos. Fíjense que en ese ejemplo pueden borrar
que se realizó un estudio a 70 estudiantes. Simplemente pueden decir, se le realizó una encuesta a algunos estudiantes y estos fueron los resultados. Nos podrían preguntar entonces a cuántos estudiantes entrevistaron o encuestaron con el diagrama de Venn, ¿cierto? Puedo responder a esa pregunta, ¿cierto? Entonces este Geniali me sirve, ¿verdad? Para conocer un poco más las operaciones que hay entre conjuntos y algunos tips para identificar las mismas. Ahora nos devolvemos a la presentación, ¿cierto? Entonces aquí ya vimos algunas operaciones que podemos efectuar usando los diagramas de Venn y Euler. Vamos a la actividad del aprendizaje significativo. Vamos a suponer que estamos en la cafetería de la universidad. ¿Listo? Vemos dos diagramas. El primero es el de Venn y en el segundo, en el de abajo, tenemos el Euler. Miremos. ¿Qué hay en el diagrama de Venn? En el diagrama de Venn podemos ver en la parte izquierda bebidas calientes sin cacao, como lo son el café, el té, la aromática, el café en leche. En el conjunto de la derecha, bebidas con cacao, o sea, batidos de chocolate, granizados de chocolate, pero en la mitad está el mocachino, el Milo o el Milo caliente, que son bebidas que hacen parte de lo uno y de lo otro, ¿cierto? Entonces, en el diagrama de Venn me muestran esa parte, ¿cierto? Un diagrama de Venn muestra el área para bebidas calientes que no tienen cacao, bebidas con cacao que no son calientes, como un batido de chocolate, por ejemplo, y en la intersección, bebidas calientes con cacao. Incluso si la cafeína, perdón, si la cafetería no vendiera batidos de chocolates fríos, el espacio para bebidas con cacao no son calientes existiría en el diagrama de Venn. Es decir, en el diagrama de Venn a veces me muestra, ¿cierto? Me muestra regiones que no estoy necesitando, por decirlo de alguna manera, pero que están allí. En cambio, en el diagrama de Venn, ¿cierto? Solo representa las combinaciones que realmente existen en la cafetería. Si en el diagrama en el diagrama de Euler, si en la, perdón, si en la carta de la cafetería de la universidad no hay batidos de chocolate frío, esa área simplemente no aparece en el diagrama de Euler. Des en cuenta que en el diagrama de Euler, en el que está en la parte de abajo, aparece bebida con cacao y dentro el otro conjunto que está dentro, chocolate caliente, moca, Milo y ya. Y por fuera están las bebidas calientes sin cacao, ¿sí? Entonces, esta es una de las diferencias que hay entre un diagrama y el otro. Entonces aquí es donde vamos a aplicar el aprendizaje colaborativo. Apliquemos lo aprendido. Ahora es su turno para aplicar estos conceptos. Entonces, primero, vamos a identificar o van a identificar tres conjuntos de su entorno. Piensen en tres conjuntos de elementos que interactúen en su vida diaria. Por ejemplo, estudiantes que trabajan, estudiantes que estudian de noche, estudiantes que viven en la casa de sus papás. Sean creativos y elijan conjuntos que les permitan explorar diversas relaciones. Segundo, dibujen en diagramas de Venn-Euler. Con los conjuntos elegidos y basándose en los datos, dibujen tanto diagramas de Venn como de Euler. Presten atención a las diferencias visuales entre ambos y cómo representan las relaciones. Luego, cada grupo presentará sus diagramas a la clase explicando, ¿cierto?, las relaciones identificadas. Lo más importante, discutan las decisiones visuales que tomaron, especialmente por qué decidieron omitir ciertos espacios en el diagrama de Euler y qué implicaciones tiene esto en la claridad de la representación. Cuando hablamos de que cada grupo va a, a explicar, ¿cierto? El resultado de esta actividad colaborativa a la clase es que vamos a compartir un pequeño video a través del foro del curso, ¿cierto? Para que los demás compañeros nos enteremos de cómo les fue con esta actividad colaborativa. Luego de hacer esta actividad con nuestros compañeros, ¿cierto? Vamos a poner a prueba, ¿cierto? Vamos a consolidar lo aprendido. Entonces realizaremos una breve actividad educativa utilizando la plataforma interactiva DatQuiz, EducaPlay y Liveboard Sheets. Esto nos permitirá, ¿cierto?, verificar su comprensión de una manera dinámica y entretenida. Demos cuenta que aquí tenemos esta primera actividad, ¿cierto? Que es un DAT quiz. Ustedes ya van a entrar aquí, ¿cierto? Y van a comenzar a resolver, ¿cierto? Estas preguntas, ¿verdad? Para que vayamos o vayan afianzando el conocimiento o su conocimiento respecto a los diagramas de Venn y Euler.
¿Listo? Entonces aquí tenemos una actividad para calcular el complemento, que esta es la que tiene que ver con el DAT Quiz, ¿cierto? Tenemos la actividad de EducaPlay, ¿cierto? En esta actividad de EducaPlay, em, simplemente ustedes van a entrar al link que se les va a compartir y van a comenzar a desarrollar esta actividad. Esta actividad les va a dar puntos, ¿cierto? Y también tenemos la actividad. También tenemos la actividad, la tercera actividad, que es el Lightworks, que tiene que ver con diagramas de Venn y Euler. ¿Listo? Entonces, después de desarrollar esa actividad colaborativa, ustedes van a evaluar sus conocimientos, ¿cierto? O van a mirar a ver qué tanto entendieron con este tutorial relacionado con diagramas de Venn y diagramas de Euler. Conclusiones y despedida. Visualizando el mundo. Hemos llegado al final de esta enriquecedora tutoría. Recordemos los puntos claves que nos ayudarán a interpretar y crear diagramas de conjunto con maestría. El poder del diagrama de Venn es indispensable para visualizar todas las relaciones posibles entre conjuntos, incluyendo aquellas que son meramente teóricas o que aún no se han manifestado en la realidad. Nos permite explorar, ¿cierto?, el universo completo de interacciones lógicas. La eficiencia del diagrama de Euler. Cuando buscamos claridad, concisión, el diagrama de Euler es nuestra mejor opción al representar únicamente las relaciones que realmente existen. Evita la confusión de espacios vacíos y se convierte en una herramienta más directa y limpia para la comunicación visual de datos. Gracias por su entusiasmo y participación activa. Recuerden, comprender las relaciones entre conjuntos no es solo un ejercicio matemático, es una habilidad fundamental que nos ayudará a visualizar, analizar y organizar el mundo complejo que nos rodea. Desde clasificar datos hasta resolver problemas lógicos, los diagramas de Venn y Euler serán aliados invaluables en su camino como matemáticos. Hasta la próxima y que sigan explorando las infinitas conexiones del conocimiento. Fue un placer haberles acompañado en esta tutoría. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de ayuda para que puedan llevar a cabo a feliz término el curso de pensamiento lógico y matemático. Muchas gracias por la atención prestada.